doctores. Soy la doctora Ana Aureliana y vamos a empezar con el evento sobre neumología. Con participación especial del doctor Israel Antesana, que es médico, docente y jurado en el examen de grado. Buenas noches, doctor. Buenas Recording noches. in progress. Buenas noches a todos los participantes de esta noche. Entonces es un honor para mí estar nuevamente aquí para, en esta ocasión, realizar el tema de enfermedad por inhalación de polvos, ¿no? Ya que este tema pues, se deja un poco de lado últimamente, no lo están considerando en el examen de grado por parte de los postulantes, ya que se enfocan más a las enfermedades más comunes, ¿no? Sin embargo, pues he querido desarrollar este tema para que les sea de utilidad, ¿no? En alguna ocasión que les toque, en alguna oportunidad, le tocó a uno de los participantes en el hospital Colcapirua y pues no tenía conocimiento alguno de estas enfermedades que debido a la demografía en la que nos encontramos, sobre todo en Cochabamba, hay mucha prevalencia, sobre todo en el servicio rural, ¿no? Entonces ustedes seguramente van o han hecho servicio rural en lugares alejados y tal vez alguno de ustedes tenga conocimiento sobre esta enfermedad, ¿no? Bien, entonces no sé si me escuchan bien. Estoy desde otro equipo, por eso esta oportunidad no voy a estar con mi cámara y el audio también quisiera que me verifiquen, por favor, cómo se Está encuentra. perfecto tu audio. Muy bien. Bueno, voy a empezar entonces con el tema de patologías relacionadas por enfermedad por inhalación de polvos. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. ¿Se puede observar o no? No, doctor, no se ve. Ya un momentito, por favor. No me deja compartir, a ver si por favor el anfitrión de la reunión me puede colaborar. Ahora sí, doctor. Ya, gracias. Bien, ahora sí. Entonces, como les decía, este grupo de enfermedades se clasifican de acuerdo al agente orgánico o inorgánico. Lo primero que vamos a hacer es dividir ya sea en orgánicos o inorgánicos. Entonces voy a empezar primero por los orgánicos, posteriormente los inorgánicos. Un momentito, por favor. Bien, vamos a enfocarnos más que todo en la parte clínica, que es la que llega a entrar a su examen de grado, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se dividen este grupo de enfermedades? Se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos, como les decía previamente, la enfermedad por inhalación de polvos orgánicos y la de polvos inorgánicos. ¿Cuál de todas estas ha llegado a entrar más? Sobre todo la silicosis, ¿no? Es la que más entró. Sin embargo, en nuestro medio hay predisposición a lo que es la neumonitis por hipersensibilidad. Seguramente la mayoría de los participantes aquí me siguen desde la ciudad de Cochabamba, ¿no? Y vamos a ver que en Cochabamba pues hay mucho de esto. Entonces empezaremos con la enfermedad de polvos orgánicos, que seguidamente se dividirá en la vicinosis, que es por la enfermedad del algodón, ¿ya? Empezamos entonces con la neumonitis por hipersensibilidad, que es lo que tienen que saber.
¿Qué es lo que les pueden llegar a preguntar? ¿Qué es lo que se ha preguntado? Primero, puede conocerse con otros nombres. Uno, neumonitis por hipersensibilidad o NH, es una abreviación universal. Y la otra, alveolitis alérgica extrínseca. Sin embargo, pues aquí el medio de salud lo maneja más como neumonitis por hipersensibilidad. Ya vamos a ver que dentro del diagnóstico en relación al asma existe una gran diferencia y es lo que tal vez tendrían que recordar de inicio, ¿no? Que la inmunoglobulina E no se encuentra relacionada con lo que es la neumonitis por hipersensibilidad o la enfermedad por inhalación de polvos. Es una gran diferencia entonces en el diagnóstico, ya que en el asma, por ejemplo, juega un papel importante lo que es la inmunoglobulina E. ¿Por qué? Les digo esto porque la clínica se asemeja mucho a un asma, a una crisis asmática, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si es que el jurado te llega a consultar cómo se puede hacer un diagnóstico diferencial por medio del laboratorio, entonces aquí está pues un parámetro muy importante que es la medición de la inmunoglobulina E, donde la neumonitis por hipersensibilidad va a estar ausente. Bien, entonces, la mayoría de agentes etiológicos derivan de exposiciones ocupacionales. Lo que está de rojo es lo que más tenemos que resaltar. Es por eso que si a ustedes les toca un paciente con las siguientes ocupaciones, vamos a ver cuáles, tendrían que tener mucho cuidado si es que empieza a presentar la clínica y les toca el día de su examen. Por ejemplo, ¿quiénes tienen predisposición? Los granjeros. A ver, aquí en Cochabamba pues hay mucha ocupación de esto, ¿no? Los granjeros están dispersos, a ver, por lado de Cipecipe, Quillacollo, Zacaba, ¿no? Ustedes ya conocerán. Están en el grupo de riesgo de pacientes por enfermedad de inhalación de polvos orgánicos. Los cosechadores de caña de azúcar, lo mismo. Vamos a ver en qué regiones se dedican a esta ocupación. ¿Qué profesiones más? Los trabajadores de madera. Lo propio, aquí por la Blanco Galindo, pues hay un montón de aserraderos, lo mismo por el camino se acaba en menor proporción, pero también pues existe la predisposición en este grupo de pacientes, ¿no? Aquí sin ir muy lejos, ya vemos aquí que el trabajador está sin su equipo de bioseguridad, ya en el trabajo con madera o combustibles de biomasa, como se conoce. ¿Quiénes más? Los aparatos de calefacción y humidificadores. Bueno, por lo menos aquí cuenta con un pequeño protector. Sin embargo, pues tendría que ser de otro grupo, ¿no? El protector que está utilizando, pero ya es un avance esto, ¿no? Entonces también tengan cuidado con este grupo de profesiones si les toca. Y este tal vez es el que quiero resaltar más, los criadores de aves o de pollitos, de pollos, ¿verdad? Ellos también tienen predisposición por las plumas, por las heces de las aves. Y aquí en Cochabamba, pues esto también se observa mucho por el lado de Tiquipaya, Quillacollo, ¿no? Por el Valle Alto, Valle Bajo. Entonces puede llegar a observar este grupo de pacientes que se dedican al cuidado de aves. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a la NH, neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica? Entonces vamos a clasificarla en forma aguda, primeramente, donde el paciente presenta sintomatología inespecífica. Entonces aquí nuevamente viene la importancia de lo que les decía a un principio, la inmunoglobulina E, porque un asma puede presentar fiebre, ¿no? Si se llega a complicar, sobre todo en las crisis asmáticas, y los escalofríos pues pueden ser de cualquier enfermedad, son síntomas inespecíficos. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, que el paciente que se dedica ya sea la actividad de granjería o cuidado de aves o las diferentes ocupaciones que les he mostrado previamente, no quiere decir que se exponen y directamente van a tener la patología, no. Ya vamos a ver que existe solamente un 10% de riesgo en estas enfermedades, es decir, de cada 10 pacientes, uno, máximo dos,
desarrollarán la enfermedad debido a predisposición hereditaria de cada persona, ¿no? O la susceptibilidad del huésped. Aquí está lo que les mencionaba. Solo el 10% de los pacientes expuestos van a desarrollar esta enfermedad. Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, como segundo punto podrían considerarlo, ¿no? No es que todos los pacientes llegan a desarrollar esta enfermedad. ¿Qué sintomatología más aparece? La disnea o la tos no productiva, que también no nos orienta mucho, ¿no? En la parte clínica. Es más, nos hace pensar en otras patologías, puede ser incluso patologías cardíacas o cardiopulmonares simultáneamente. Entonces vamos a tener que seguir investigando, seguir preguntando al paciente y sobre todo nos va a ayudar, ya vamos a ver qué estudio de gabinete, sobre todo la radiografía. ¿Qué más? Mialgias, malestar general. Seguimos con la sintomatología inespecífica que, repito, no nos ayuda mucho en la parte del diagnóstico clínico y vamos a seguir profundizando esto. Ahora, en la forma aguda, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Podemos encontrar crepitantes, taquipnea y paciente cianótico. ¿Ya? De aquí es lo que te pueden llegar a preguntar en relación a la cianosis, ¿no? Entonces, todo paciente cianótico necesitamos realizarle una gasometría, ¿no? Donde vamos a ver los niveles de presión parcial arterial de oxígeno, presión parcial arterial de dióxido de carbono, todo lo que ya conocen, ¿no? O pH y bicarbonato. Entonces ahí vamos a observar cómo se encuentran cada uno de estos 4 parámetros. Ahora, en la forma subaguda es la clínica similar, pero le he añadido un componente que es la pérdida de peso. Es la manera de diferenciar de la anterior forma clínica. La pérdida de peso, sobre todo más de 5 kilos en el último mes, nos puede ayudar en el diagnóstico de la forma subaguda. Mientras la forma crónica, ya esta se presenta con el transcurso de muchos más años de exposición a los agentes orgánicos, donde la disnea se va a exacerbar y puede aparecer ya el coro pulmonale. Esto del coro pulmonale es muy preguntado, entonces van a tener ese pequeño refuerzo. Ya puede anotarse entonces esto del coro pulmonale, ¿no? Donde el paciente va a presentar ingurgitación yugular, hepatomegalia, hipertrofia ventricular derecha, edema en miembros inferiores, ascitis, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser investigado, ser corroborado en la historia clínica, en la forma crónica. Y como les decía, aparece ante exposiciones prolongadas durante el transcurso de 2 años a la exposición de estos agentes orgánicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar en los estudios de gabinete? Ya habíamos dicho que laboratorialmente podemos pedir inmunoglobulina, ¿verdad? La inmunoglobulina E, donde vamos a ver que los valores pues no están positivos. Podemos pedir un hemograma por el tema de los escalofríos. Podemos pedir una gasometría por el tema de la disnea y de la cianosis. Pero lo que nos va a ayudar más es el estudio de rayos X o tomografía, donde vamos a ver esta imagen o este patrón en vidrio deslustrado, ya que se puede observar pues difuso en ambos campos pulmonares, tanto en bases como en ápices pulmonares. Eso nos da un diagnóstico. Ahora, en el estadio final, donde hemos dicho que va a haber ya pérdida de peso, donde va a haber una exposición prolongada, aparece otro tipo de patrón radiológico, que es el patrón en panal de abeja. Ahora, este patrón, muchas veces el patrón en panal de abeja se conoce también ecográficamente en otra enfermedad. Entonces, de ahí viene la importancia de no confundirse con lo que es la patología de la mola, ¿verdad? Donde también podemos observar patrón en panal de abeja, pero de tipo ecográfico, ¿no? Luego, va a haber hipoxemia con disminución de la presión parcial arterial de dióxido de carbono. ¿Sí? Es lo que va a resaltar dentro de la gasometría, dentro de los 4 parámetros gasométricos. Esto es lo que va a resaltar. Entonces ahí está la respuesta en caso de que te pregunten, doctor, ¿qué va a encontrar en una gasometría?
En un paciente por enfermedad de la inhalación de polvos orgánicos, pues aquí está, ¿no? Lo más relevante se los he colocado en la presentación. A nivel laboratorial, hemos dicho, si tiene fiebre, escalofríos o sospecha de infección, entonces lo que va a resaltar es la neutrofilia con linfopenia. Entonces los valores mayor a 70 o 75%, dependiendo el tipo de laboratorio, puede ir variando, ¿no? Entre 5 y 10%, ¿ya? Y lo último relevante es la elevación de los reactantes de fase aguda. Entonces, ¿cuáles son los reactantes de fase aguda? Pues son dos, ¿verdad? El PTL y el BSG. ¿Ya? Entonces, aquí está resumido a nivel laboratorial qué es lo que puedes responder en caso de que te lleguen a preguntar qué encuentras en un laboratorio en los pacientes por inhalación de polvos orgánicos. Eso en referencia a la patología principal, pues, ¿no? Que era la neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, visinosis. La visinosis lo he colocado debido a que ha ido en aumento el tema de los grupos textileros que se han ido formando aquí en la ciudad. Han aumentado los pacientes que se dedican a este rubro y se debe principalmente a la inhalación de polvo de algodón. Ya. Ahora, ¿cuál es la clínica? La clínica es un poco más orientada hacia la parte cardíaca, es decir, nos hace confundir hacia la parte cardíaca. ¿Por qué? Porque aparece disnea y opresión torácica o este de Angor, ¿no? En forma de Angor, el dolor precordial que tiene el paciente, y nos estaría orientando hacia la parte cardiovascular o cardíaca, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta que se les podría hacer a ustedes. ¿Cuál serían los estudios que vas a pedir a un paciente con visinosis? Ya hemos dicho, ¿no? Del paciente con neumonitis por hipersensibilidad, que es lo que pueden llegar a pedir. Aquí sí o sí tendrían que pedir pruebas de función cardíaca. ¿Cuáles tendrían que pedir? Sobre todo el ecocardiograma y las pruebas de esfuerzo podrían solicitar. Si es que no hay contraindicaciones, sobre todo contraindicaciones de tipo osteoarticulomuscular, ¿verdad? Ahora, tendríamos que saber cuáles son los estudios, o perdón, las interpretaciones en el electrocardiograma, porque en el ecocardiograma te va a salir directamente pues la función ventricular, ¿verdad? Pero en el electrocardiograma tendríamos que observar si existe o no existe signos de cardiopatía isquémica por el tipo de dolor que está presentando el paciente. ¿Y cuáles serían esos tres tipos de orientación hacia la cardiopatía isquémica? Pues dependiendo si el paciente tiene lesión, tiene isquemia o ya tiene necrosis, ¿verdad? Si un paciente tiene isquemia, pues vamos a observar una onda T invertida. Es lo que te pueden llegar a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo observas un proceso de isquemia? Lo primero, pues, será la onda T invertida. Si ya vamos hacia la lesión, pues nos concentraremos en lo que es la elevación del segmento ST. Y como tercer punto, pues la necrosis, ¿no? Que ya es un proceso un poco más crónico, pero también tenemos que observar en el electrocardiograma, es una onda Q invertida, profunda y ancha, ¿no? Entonces son los tres parámetros, repito, que les pueden llegar a preguntar, se pregunta mucho eso a veces, cuáles son los datos electrocardiográficos de forma general que se observan en los pacientes con cardiopatía isquémica. Entonces, dependiendo de los tres procesos, hemos dicho isquemia, una inversión de la onda T, lesión, compromiso del segmento ST, y una necrosis con ondas Q profundas y anchas, ¿no? Después, en la espirometría, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Recuerden que esta presentación está más direccionada a lo más concreto, ¿no? Disminución del FEV1, ¿ya? Entonces, también podríamos pedir el FEV1, donde vamos a ver que hay una disminución más del 70%, ¿no? Una vez que se reduce hasta el 30%, pues ya tendríamos que derivarlo a una unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces, ustedes, como médicos generales que están dando su examen de grado, pueden hacer el tratamiento
hasta un 30-35%, ¿no? Del FEP1. Ya cuando disminuye del 30%, ya no pueden ustedes hacer el manejo, ¿no? Eso también les pueden llegar a preguntar. Cuando el FEP1 baja más del 30%, ya el manejo es en una unidad de terapia intensiva, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento para la bisinosis va a comprender de antihistamínicos. El mejor antihistamínico pues, es la levocetiricina, le pueden dar 5 miligramos una vez al día por el lapso de 2 semanas, ¿no? Lastimosamente no hay más terapia que se pueda hacer. Lo que se recomiendan en las bibliografías, tanto europeas como americanas, es que se suspenda el trabajo pues del paciente, ¿no? O sea, tiene que suspender su actividad laboral, ya sea granjero, ya sea eh, procesador del algodón, ¿no? O derivado de las granjas. Y esto difícilmente pues lo va a hacer el paciente. Sin embargo, pues tu jurado te va a preguntar, doctor, a ver, ¿qué medidas generales podría tomar usted ante su paciente? Entonces tú respondes, pues lo primero es que deje su actividad laboral, esa sería la respuesta, ¿no? Porque si tú le vas a dar medicamentos y no le quitas, ¿no? La actividad laboral, pues va a seguir con este problema y a futuro, pues va a desarrollar lo que es el EPOC, ¿no? Ahora, fuera del tratamiento de los antihistamínicos, pues aquí he puesto, esto es de otra presentación, esto es de EPOC, pero todo lo que está marcado de rojo es lo que nosotros contamos en Cochabamba en relación a los broncodilatadores, tanto de acción corta, larga o en combinación con los corticoides inhalados. Yo les sugiero, quieren hacer una respuesta en relación a los broncodilatadores, de los más utilizados, de los que tenemos aquí en nuestro medio, en las cadenas farmacéuticas más grandes, ¿no? Sobre todo Farmacorp, Farmelías, Cables. No hay todos, pues no hay todos los medicamentos, entonces tendrás que saber responder cuáles son los que tenemos en nuestro medio, los más fáciles de acceder, porque no se olviden, todas las enfermedades que causen disnea crónica son de alta prevalencia, alta mortalidad y tienen un impacto socioeconómico importante. Y es por eso que tal vez se hace mucho esta pregunta, ¿no? En los exámenes y te dicen, a ver, doctor, tu paciente es del campo, ¿qué le vas a dar a tu paciente? ¿Qué le vas a orientar o qué medicamento le vas a mandar? ¿No? Entonces aquí está una buena combinación. Esto por si acaso está sacado de la Asociación Americana de Latinoamérica de Tórax en el tratamiento con EPOC. Entonces pueden sacar una fotito o anotarse de cuáles están en nuestro medio, por ejemplo, el butamol, ¿no? Y el butilbromuro dipratropio, ahí están las dosis, ya que se pueden llegar a utilizar. Tenemos en la presentación, dosis media y la duración, ¿no? Lo que te preguntan en los exámenes más que todo es la dosis, ¿no? Cuánto le vas a dar y los intervalos. Ya no tanto así la presentación, eso no les preguntamos, ¿no? Entonces aquí está, salbutamol, butilbromuro dipratropio. Ahora, otra pregunta que les pueden llegar a hacer. A ver, doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Es un tratamiento de monoterapia, biterapia o de triterapia combinado? ¿Cuál es el que recomendarías más a tu paciente? Entonces, la mejor opción entre la monoterapia, biterapia o tratamiento combinado, ¿cuál sería la respuesta? El tratamiento combinado siempre con corticoides. Esa sería la mejor respuesta. No es porque uno se inventa, esto está respaldado por los estudios platino en Latinoamérica, ¿no? El estudio platino, por ejemplo, es el mejor estudio en relación a las enfermedades pulmonares que causen obstrucción crónica y, por ejemplo, la enfermedad por inhalación de polvos puede desarrollar a futuro un EPOC, ¿no? Entonces, según los estudios platino y el estudio Colombia que se ha hecho en Bolivia, el mejor tratamiento sería la combinación de los LABA con
los corticoides inhalados. ¿Ya? Entre estos dos, del formoterol y budesonida, y el salmeterol y fluticasona, pues puedes responder ¿no? El salmeterol y la fluticasona. Ese es el mejor o la mejor opción de tratamiento, tanto de ataque como de mantenimiento, porque no hay que olvidar que los pacientes que vienen con disnea, pues tenemos que hacer un tratamiento en emergencias y un tratamiento de mantenimiento. Esa pregunta también se hacía mucho. Entonces, doctor, ¿qué tratamiento de mantenimiento puede hacerle a tu paciente? Entonces, puedes darle esto, ¿no? La fluticasona, pues, se puede utilizar por periodos prolongados hasta de 3 meses, ¿ya? Tal vez la única complicación a futuro de la fluticasona es que causa, pues, resequedad nasal, puede causar inmunosupresión, pero su, su beneficio, pues, va mucho mejor en relación a su complicación, ¿no? Entonces, el salmeterol y la fluticasona es una buena opción, ¿ya? Para el tratamiento tanto del EPOC, de enfermedad por inhalación de polvos y demás, ¿ya? Entonces, ese cuadrito, muy importante. Ahora, de los antihistamínicos, pues ya les había mencionado cuál es el mejor. Ahora sí, vámonos a la enfermedad por inhalación de polvos inorgánicos. Bien. Entonces, enfermedad por inhalación de polvos inorgánicos. Tenemos 4 enfermedades. Hay más, pero yo solamente he colocado 4, las que les pueden llegar a preguntar, o alguna vez se preguntó, ¿no? En los 3 años que he estado como jurado. Entonces empezaremos con la silicosis, ¿no? Tal vez la más conocida. Esto debido a la inhalación por cuarzo, ¿no? Entonces vamos a ver qué grupo de pacientes entran en los factores de riesgo según a su ocupación. Ya primeramente, pues tenemos los que trabajan con mina. Aquí no hay mucha mina de carbón. Tal vez hay otro tipo de minas ahí por el lado de Capinota, los que han hecho su servicio Capinota, por Arque, por Sicay, ahí hay minas, pero otro tipo de minas. Esto sí, ¿no? Las fundiciones. Entonces, aquí observamos, el supervisor, por ejemplo, no está con su equipo de protección, los trabajadores sí están contando con el mismo, ¿no? Esto sí hay harto en nuestro medio, y ni qué decir de esto, ¿no? Los trabajadores de cerámica. Ustedes vean nomás, pues, en las construcciones que se hacen. ¿Acaso han visto algún trabajador, algún albañil con protección? Raro, difícilmente. Y se dedican, pues, a esto toda su vida, ¿no? Y ahí vienen con tos, con expectoración a las consultas, ¿no? Entonces, la misma importancia ocupacional hay que darle a la enfermedad por inhalación de polvos inorgánicos. Ya es lo mismo, los trabajadores. Esto tenemos por el lado del Valle Bajo, ¿sí? Tenemos las canteras de granito, hay una o dos canteras por ahí. Entonces vamos a ver también las formas clínicas de presentación, y vamos a ver también que el diagnóstico nos va a ayudar mucho la parte de la radiografía, sobre todo en el lado de la silicosis. Ahora, las lesiones aparecen al cabo de 15 o 20 años de exposición. O sea, lo mismo, ¿no? No es que vas a trabajar y de un día para el otro te va a dar silicosis, ¿no? O sea, tiene que haber un periodo de exposición un poco prolongado. Esta es la pregunta que se hacía bastante. A ver, doctor, dígame usted, ¿qué patrón radiológico observa en su paciente con silicosis simple, crónica o clásica, ¿no? Dependiendo la forma clínica de presentación. Aquí está el patrón clásico que se observa, es en forma de cáscara de huevo, se dice, ¿no? Entonces aquí vemos como una cáscara de huevo, medio pelar, así se observa en los campos pulmonares. Ya, ese es el patrón radiológico en la silicosis. Ahora, puede estar asociada a bronquitis crónica, es decir, a EPOC también, ¿no? Entonces, lo mismo, pues, si va a estar asociada a EPOC, vas a hacer, pues, el mismo uso en caso
de que tu paciente tenga disnea, ¿no? Ahora voy a irme a la parte de antibióticos. ¿Por qué? Porque la bronquitis pues tiene que aumentarse la parte de antibióticos, ¿ya? Sobre todo en las exacerbaciones de EPOC, es lo que nos interesa, ¿no? En los exámenes de grado. Entonces vamos a la parte de antibióticos. Aquí está, fíjense. Entonces, hace un momento les decía, si tomamos en cuenta el BEF1, ustedes, les he dicho, pueden hacer el tratamiento hasta el 30%, máximo 35%, ¿no? Aquí se está considerando 50%. Entonces, pueden ustedes optar por este tipo de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que pueden responder? Aquí está, fíjense, amoxicilina con ácido clavulánico, ahí está la dosis, el periodo, también pueden sacarle una foto si gustan. Luego la ampicilina y sulbactam. Los macrólidos funcionan muy bien en la vía respiratoria, entonces pueden optar en la respuesta tanto de nariz, oído, vía respiratoria alta, baja. Entonces, si no te acuerdas de alguno de estos, acordate de los macrólidos. Los macrólidos tienen muy buena respuesta en lo que es la vía respiratoria, tanto alta como baja. Aquí tenemos dos, pues acitromicina y claritromicina. Ahora, aquí en este lado del cuadro dice sin factores de riesgo. Ya les voy a decir qué factores de riesgo, sobre todo tres factores de riesgo tienen que tomar en cuenta ustedes, ¿ya? Y aquí ya se ve uno, ¿no? Que es la cardiopatía. Otro sería las enfermedades metabólicas, como la diabetes, y otro sería la sepsis, ¿no? Donde ya vamos a ver la procalcitonina y demás. Entonces serían los tres factores de riesgo más temidos, y aquí solamente te está diciendo mayor o igual a uno. Después, cefalosporina, cefuroxima, y en la parte de factores de riesgo ya se añade levofloxacina, que es el más conocido. Se puede seguir utilizando la amoxicilina con ácido clavulánico, pero lo más importante es que aparece la ciprofloxacina, ¿no? Entonces, repetimos, si tu paciente con enfermedad por inhalación de polvos viene con fiebre, viene con una disnea grado 4 según la Medical Research Council, que es una escala que se utiliza para ver la disnea, entonces vas a tener que optar por antibióticos y ya hemos visto cuáles puedes utilizar en tu respuesta, ¿no? Porque aquí está, fíjense, pues la clínica, ¿no? Tos, expectoración y disnea de esfuerzo ya. Pero aún así es una clínica inespecífica, ¿no? Entonces, nuevamente viene la importancia de la inmunoglobulina E y de otros estudios que estamos solicitando, ¿no? Silicosis acelerada es más corta e intensa que la simple, pero prácticamente es lo mismo en cuanto a clínica y radiológicamente o radiográficamente, donde hemos visto el patrón en cáscara de huevo. Esto sí es importante, ¿no? Entonces te pueden llegar a preguntar, doctor, a ver, ¿qué otras patologías se relacionan con la enfermedad por inhalación de polvos inorgánicos? Una es la esclerodermia, pero sobre todo te preguntan de lo que es la enfermedad de Kaplan, que ahorita voy a hablar, ¿ya? Ahora, clínicamente existe insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es un tema muy amplio, pero lo que siempre te llegan a preguntar son los criterios clínicos, ¿no? ¿Qué es lo que observas? Aleteo nasal, tiraje intercostal, retracción sifoidea, disociación tóraco-abdominal, respiración en balancín, todo eso, ¿verdad? Eso te pregunto. Luego, en la silicosis complicada, ¿qué es lo que vamos a ver? Infecciones recurrentes, ya, donde vamos a ver un patrón difuso, nodular o multinodular en lo que es el parénquima pulmonar, como estamos viendo aquí. Y se asocia a exposición de polvos muy intensos o chorros de arena. ¿Dónde vemos esto? Aquí en Cochabamba, por el lado de Sipe, ¿verdad? Hay un puente muy largo, seguramente algunos conocen, o todos conocen. Un puente muy largo donde ahí abajo están viendo que están sacando arena en grandes cantidades, ¿verdad? Ahí están los camioneros. Y todos los días pues sacan de ahí, ¿verdad? Polvo de arena del río. Entonces pueden condicionar a silicosis. Ahora, incrementa el riesgo de EPOC, ya les he mostrado, entonces los broncodilatadores de acción larga, corta, tratamiento de monoterapia, biterapia o combinado con
corticoides inhalados, que es la mejor opción, les he dicho, o vas a hacer la opción de tratamiento antibiótico, ya sea con o sin factor de riesgo, ¿no? Predispone a la tuberculosis y aumenta el riesgo de neumotórax. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo se va a basar? En los antecedentes de exposición, es decir, a qué se dedica, ¿no? Qué trabajo tiene el paciente. Y hemos dicho que los estudios complementarios, sobre todo la radiografía, es el mejor estudio para hacer en el paciente. No existe tratamiento específico. Broncodilatadores y antibióticos, lo único, lo que les he mostrado, ahí está. Eso es lo que les preguntan harto. Entonces, no se olviden, por favor, lo que es SABA, LABA, LAMA, lo que es corticoide inhalado, los antibióticos. Si no te acuerdas, pues por lo menos el macrólido tienes que acordarte, ¿no? Que funciona muy bien en la vía respiratoria. Y esa es la que les decía en relación a los mineros de carbón, el síndrome de Kaplan. Eso tal vez les pueden preguntar. El síndrome de Kaplan es la patología de inhalación de polvos inorgánicos asociada a lo que es artritis reumatoidea. Entonces tendrás que saber pues, los criterios de la Sociedad Americana de Reumatología para artritis reumatoidea, ¿no? Seguramente ya dominan, ya saben, sin embargo, pues podemos mencionar rápidamente, ¿no? Rigidez matutina, más de 1 hora, poliarticular, ¿no? Factor reumatoideo positivo, erosiones óseas, ¿no? Articulación metacarpofalágica, todo eso tiene que estar presente en el paciente con antecedentes de exposición a minas de carbón. Después, beriliosis. Lo que te pueden llegar a preguntar de beriliosis, ¿qué es la característica, no? Y aquí en la imagen está pues la respuesta, ¿no? La característica de la beriliosis es que hay un proceso de hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir hiperreactividad bronquial? Tos intensa, repetitiva, con expectoración mucopurulenta. Y puede haber a nivel del examen físico, pues las sibilancias clásicas, ¿no? Por hiperreactividad bronquial. Entonces, ¿por qué se caracteriza la exposición al berilio? Por hiperreactividad bronquial. Asbesto. El asbesto, pues, algunos pacientes ya no tienen este tipo de techo, ¿no? En sus casas, tal vez en las construcciones un poco antiguas, pero igual hay que darle importancia, ¿no? La disnea es el síntoma más frecuente. Entonces, para que no se olviden, les voy a mostrar. A ver, vamos a ver la clasificación de la medical research según los grados, ¿no? Que también se puede llegar a preguntar, se ha preguntado eso. Un momentito. Aquí está, ¿ya? Esto, entonces pueden anotarse, sacarle fotito. La escala modificada de la disnea de la Medical Research Council, de 0 a 4. O sea, esto está más direccionado hacia la parte respiratoria, porque la disnea de la New York Heart Association es más hacia la parte cardíaca, ¿no? Entonces, esta nos ayuda bastante, ¿no? Del 0 al 4. 0, me ahogo, me falta aire, solo si hago actividad física o ejercicio intenso. 1, me ahogo, me falta el aire al caminar rápido, en lo plano, o al subir una escalera o una pendiente suave. 2, debo caminar más despacio, ¿no? Esto en relación a la actividad del paciente. 3, debo detenerme al caminar 1 cuadra. Y 4, me ahogo o me falta aire al vestirme, desvestirme, bañarme, ¿no? Entonces, esta es una escala muy buena que les puede servir en su respuesta de cualquier patología pulmonar, ¿no? No solamente de EPOC, ¿ya? Entonces, considérenla. Ah, y antes que me olvide, voy a tratar de, ver un momentito, buscar una escala más, que es la escala BODE, que también les pueden llegar a preguntar, la escala BODE, donde se toma en cuenta el índice de masa corporal del paciente y el ejercicio. Aquí está, ¿no? Esta escala BODE, y sáquenle foto también. Entonces, BODE, índice de masa corporal, el BEF1, que les he dicho, fíjense, aquí se está tomando en cuenta 35%, yo les he dicho entre 30 y 35%. Ahí ya ustedes tienen que hacer direccionamiento hacia la parte de terapia intensiva. D de disnea, ya hemos visto la escala de la Medical Research.
y la prueba de marcha o caminata de 6 minutos, ¿no? Entonces, no necesitan saber las puntuaciones. En la escala Bode no les preguntamos eso, simplemente cuáles son los parámetros o los marcadores, como aquí resalta, ¿verdad? Entonces, índice de masa corporal, BEF1, disnea y la prueba de marcha o caminata de 6 minutos. Eso también podría entrar en su evaluación, ¿no? Si es que les toca este tipo de pacientes. La característica radiográfica de las asbestosis, pues, son las placas pleurales difusas, ¿no? En todo lo que es en los hemitórax. Aquí vemos algunas imágenes sobre esto. Y ahí está el tipo de techo, ¿no? La exposición laboral al asbesto. Los techeros, sobre todo, tienen riesgo de contraer esto. Y listo, ¿no? Como les decía, este grupo de enfermedades, tanto por inhalación de polvos orgánicos como inorgánicos, tal vez se ha dejado de lado un tiempo por parte de los postulantes, ¿no? Entonces no se descuiden de esa parte, sobre todo de los orgánicos. Hemos visto la neumonitis por hipersensibilidad, es el más importante, y de la enfermedad por inhalación de polvos inorgánicos, la silicosis y algunos, ¿no?, criterios, tanto del síndrome de Kaplan, las escalas Bode, el tratamiento ya sea con broncodilatadores o con antibióticos, si es que ha progresado o se ha asociado ya a bronquitis crónica, ¿no? Entonces, es un tema un poco corto, pero ya tienen los tips necesarios en caso de que les lleguen a preguntar o en caso de que les toque, ¿no? Repito, una, dos veces nomás le ha tocado a un compañero suyo, pero pues estaba con EPOC, pero la causa de su EPOC pues era justamente esto, su profesión era criador de gallinas, ya de aves. Bien, entonces, eh, con eso estaría concluyendo mi presentación, ¿no?, de esta noche. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Perfecto, doctor, muchas gracias. Excelente clase. Bien, muchas gracias. Estoy con un poco de dificultad en el audio. No sé A si ya usted, tengo- doctor. Ya, gracias. Entonces, buenas noches, pues, y sigan repasando, ¿no? Sigan estudiando. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy Bueno, bien, doctores. No salgan del grupo Progrado, porque cada sábado vamos a estar lançando um web evento completamente grátis, ok? Com doutores, aí vai haver especialistas, este jurado, por ejemplo, esse doutor que é jurado, docente e jurado do exame de grado, então não se olvidem, ok? Então, muitas graças e qualquer dúvida de meu curso, já sabem que podem consultar com Samuel, Grace ou comigo, que sou a doutora Ana Aureliana. Hasta luego, doutores.